Buenas noches, Mara. Querría, lo primero, darte la enhorabuena a todo el equipo por los resultados de este estudio que habéis liderado y que parece que tiene buenos resultados, pero vamos a ir un poco por el principio. Doctor, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando sufre un ictus? Bueno, pues el ictus es un problema de la falta de riego del cerebro. Eso conlleva que inmediatamente, en muy pocos segundos, minutos, empiezan a morir neuronas. La mayor parte de los ictus, el 80% de hecho, son lo que llamamos un ictus isquémico, que es por un trombo, por un coágulo, se tapona uno de los vasos del cerebro y es lo que impide que llegue la sangre adecuadamente. Ujú, Y el ujú. otro 20% sería por una hemorragia, porque se rompe el vaso y hay una hemorragia dentro del cerebro. Inmediatamente, en cualquiera de los dos casos, al faltar el oxígeno y la glucosa, el azúcar a las neuronas, que son muy sensibles a esta falta de oxígeno y de glucosa, y hace que mueran rápidamente, y tenemos, bueno, pues un margen de tiempo muy recortado para poder tratar de evitar en lo posible los síntomas, las secuelas y la discapacidad que produce el ictus. Claro, claro. Y, doctor, ¿cómo se os ocurre o de dónde viene la idea de estudiar los beneficios que puede tener un tratamiento con células madre precisamente para el ictus? Bueno, pues realmente esto es una línea de investigación que llevamos haciendo desde hace muchos años ya. Sabemos que después de un ictus todos los pacientes tienen una cierta capacidad, el cerebro tiene una cierta capacidad de recuperación. Lo que pasa es que, por desgracia, no en muchos pacientes no es lo suficientemente buena como para poder evitar las secuelas por completo del ictus. Entonces, el planteamiento con este tratamiento de células madre es tratar de potenciar todo lo posible esta capacidad de recuperación que tenemos en el cerebro y tratar de evitar la discapacidad que produce el ictus. Sí, porque, doctor Luniche, cuando hablamos de secuelas de un ictus, aunque hay muchísima gente que lo ha vivido en familiares, en amigos, el ictus está presente en la vida cotidiana de un montón de gente, por un motivo o por otro, pero cuando hablamos de secuelas que puede tener, cuando hay algo que afecta al cerebro, pueden ser, pues no sé, de 1 a 100, ¿no? O sea, de secuelas pequeñas a secuelas gravísimas. Sí, efectivamente, el ictus, por desgracia, es una enfermedad dramática, porque al final el cerebro es lo que hace que seamos personas, que seamos capaces de comunicarnos, de relacionarnos con el medio, de movernos. Entonces, al final un ictus puede producir unas secuelas de debilidad en un lado del cuerpo y que nos pueda dejar en una silla de ruedas o incluso en una cama, pero hay otras secuelas que son casi tan graves o a veces incluso más discapacitantes, como el perder el habla o la capacidad para entender lo que nos dicen, dificultades en la visión, pérdida de sensibilidad de un lado del cuerpo, y a veces problemas también cognitivos en cuanto a la capacidad de concentrarse, capacidad de tener una memoria adecuada, con lo cual realmente hay una afectación muy, muy importante y a muchos niveles. El ensayo clínico que habéis hecho y que creo que habéis realizado en 77 pacientes, ¿en qué ha consistido, doctor? Bueno, pues consiste en administrarle a los pacientes que han sufrido un ictus, sobre todo son pacientes dentro de los primeros días después de un ictus, en los primeros 7 días, porque ahí es cuando hay más capacidad de recuperar ese cerebro, cuando están en marcha todos esos mecanismos de los que hablaba antes. Entonces es un proceso bastante complejo, pero lo que hacemos al final es sacar las células de la médula ósea del propio paciente, hacer un procesado de estas células y luego administrarlas vía intraarterial, que es vía a través como de un cateterismo dentro del vaso que llega a la sangre, al cerebro, a esa parte del cerebro que está afectada, y ahí las inyectamos. Disculpame, insertáis esas células madre en el cerebro del paciente y aparte son Sí, células madre que salen del propio paciente. efectivamente. Y los resultados que decimos que son muy esperanzadores, ¿cómo se han traducido en estos 77 pacientes? Pues ahí lo que hemos podido ver es que había una reducción en el porcentaje de pacientes que quedaban con secuelas a largo plazo. Aquí yo creo que es importante destacar que todavía es un ensayo que se encuentra en una fase 2 que llamamos, que es una fase todavía un poco preliminar. Es decir, todavía necesitamos hacer más estudios para poder llevarlo a todos los pacientes y que sea aplicable a cualquier tipo de paciente con un ictus. Pero lo que sí hemos podido ver es que a nivel de diferentes escalas que evaluamos, que miden no solo la cantidad de secuelas neurológicas, sino también la capacidad de manejarnos en el día a día, pues que uno sea capaz de
de vestirse, de comer, de lavarse, de salir a la calle, de caminar de forma independiente, pues en esas escalas hay una mejoría en el porcentaje de pacientes que consiguen una independencia. Ya. Claro, es que es lo comentabas hace un momento, ¿no? Es tan esperanzador cualquier avance en enfermedades que limitan nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, que claro, al ver publicaciones de este tipo, entiendo que un montón de gente dirá, lo quiero, ¿no? O sea, lo quiero para mi familiar, ¿cuándo lo voy a poder conseguir? Entonces es importante destacar eso, ¿no? Que es un ensayo clínico que está en fase 2. Entonces, ¿cuánto podría quedar, doctor, hasta que esto pudiera administrarse, como dices, a los pacientes que lo necesitaran? Es difícil de decir, pero es verdad que este proceso muchas veces lleva años de investigación. En nuestro caso, este ensayo nos ha llevado 7 años de esfuerzo, de pedir becas de investigación, de muchísimo esfuerzo de mucha gente, con lo cual es un proceso que, por desgracia, nos gustaría ir muchísimo más rápido, pero es verdad que conlleva una serie de tiempos que hace que al final pueda prolongarse un poco el poder acceder a este tipo de tratamientos de forma generalizada. Entonces, claro. Pues a día de hoy, por desgracia, todavía no está disponible para todo tipo de pacientes, sigue siendo en un contexto de un ensayo clínico, con todos los requisitos que eso conlleva de comité de ética, de un consentimiento informado, etcétera, etcétera. Jolín, ojalá fuera rápido, ¿no? En este caso siempre tenemos como mucha prisa, pero bueno, vamos a hablar de algo de lo que siempre habláis los neurólogos, de lo que habláis mucho los médicos, que es de la prevención. O sea, los ictus ocurren, pero es muy importante que nos demos cuenta de que alguien está viviendo o padeciendo un ictus, incluso nosotros mismos, para pillar a tiempo, ¿no? Y que tenga las menos secuelas posibles. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de eso? ¿Cómo identificamos el ictus? Pues el ictus, como afecta al cerebro, puede dar muchos síntomas, pero los síntomas más frecuentes pues son perder fuerza de un lado del cuerpo, que de repente tenga uno la boca torcida, o perder fuerza en el brazo o en la pierna, o todo a la vez, o que la mitad del cuerpo se quede acorchada, o de repente tener dificultad para hablar, cambiar palabras o decir cosas sin sentido, o perder visión de manera brusca, tanto por uno o por ambos ojos a la vez, y a veces todo eso puede ir asociado a una cefalea intensísima que el paciente describe a veces como la peor de su vida, pero no siempre aparece un dolor de cabeza. De hecho, en este tipo de enfermedades, por desgracia, en el ictus no siempre hay un dolor intenso, que muchas veces es lo que hace a veces acudir a urgencias. Entonces, cuando uno tiene una pérdida de fuerza, por desgracia seguimos viendo pacientes que, si no es una cosa que les tire directamente al suelo, el paciente tiende a quitarle importancia porque no les duele, y seguimos viendo pacientes que dicen, me voy a acostar, a ver si se me pasa, y mañana estoy mejor, veo qué tal estoy. Y cuando se levantan por la mañana, siguen con los síntomas, acuden, y ya han pasado muchísimas horas, y en muchos casos ya no podemos hacer determinados tratamientos que solo podemos hacer en las primeras horas. Claro, también importante, doctor, para los familiares. O sea, si vemos que nuestra pareja o nuestro padre, quien sea, ¿no?, de la familia, está teniendo estos síntomas que estás describiendo, que de repente le cuesta hablar, o que torce la boca, o que tiene paralizada una parte del cuerpo, o un dolor de cabeza brutal, que muchas veces, por no escandalizar, decimos, no, pues eso, acuéstate un rato a ver si se te pasa. Claro. Y ese acostarse un rato son minutos en los que se pierden millones de neuronas, y es lo que después puede tener secuelas más importantes. Entonces, ¿dónde hay que llamar, doctor? ¿Al 112? 112, efectivamente. Eso es lo más importante, llamar inmediatamente. Ahí hay un sistema que llamamos el código ictus, que es, ante una serie de síntomas característicos del ictus y con poco tiempo de evolución, se activa el código ictus, que es un sistema de prioridad máxima de atención del paciente, al mismo nivel que si uno tiene un accidente de tráfico, un politraumatismo o un infarto de corazón. Son las 3 grandes prioridades que hacen que el primer recurso disponible de una ambulancia, el primer médico, se active. Y no solo eso, sino que además la ambulancia, una vez que llega, avisa también al hospital, y nosotros lo recibimos en la puerta de urgencias para tratar de que el tiempo sea el menor posible. Entonces, no es bueno coger el coche e ir al hospital porque estamos perdiendo tiempo. La misma ambulancia ya empieza a hacer tratamientos y empieza a hacer cosas que son importantes, y además alerta a todo el equipo dentro del hospital para poder actuar muchísimo más rápido. Bueno,
Doctor Francisco Moniche, muchas gracias por atendernos en El Faro. Insisto, enhorabuena. Metíamos justo al principio del programa la nota de audio de una compañera nuestra, Cristina Lasvines, que hablaba precisamente de la importancia de los ensayos clínicos y también de las fundaciones que muchas veces ayudan a financiar estos ensayos clínicos que luego se convierten en tratamientos. Decía que invertir en este tipo de investigaciones, desde luego, es invertir en vida, y era una de nuestras importantísimas apuestas para este Faro Ensayar, hablar de los ensayos clínicos. Enhorabuena otra vez y muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.